Buenas noches, profesor. El día de hoy tenemos el agrado de presentarle la tarea 2, el esquema de redacción, donde delimitaremos los temas a tratar en la planificación del ensayo académico. Sin antes presentar al grupo 3, Pamela Pérez Delgado, Ruth Martínez del Rosario, Sayi Correa Correa, Oscar Visa Eulogio, en el curso de Comunicación 3, con el docente Juan Tolentino Zapata. Bien, en este punto nosotros hemos delimitado el tema para poder posteriormente desarrollar el ensayo académico. El tema que hemos escogido es la discriminación de los niños con trastornos mentales y neurológicos en el Perú. ¿Cuál es el propósito del ensayo? Es dar a conocer al lector los derechos de los niños con esta discapacidad mental. Para ello tenemos el tema delimitado, que es la discriminación de los niños con trastornos mentales y neurológicos en las escuelas de la sociedad peruana. Y nuestra postura va a ser a favor de la inclusión igualitaria para estos niños con la discapacidad mental en la educación de la sociedad peruana. Una vez delimitado el tema, procedemos con el armado del esquema numérico. En la parte introductoria tenemos la contextualización del tema, en donde nosotros hemos definido la discriminación de los niños con trastornos mentales y neurológicos frente a los derechos de la educación en el Perú. ¿Por qué hemos abarcado la parte educativa? Porque estos niños no son amparados por las autoridades y cuando ellos desean formar parte de una escuela privada o pública, no les permiten. Hasta los mismos padres son quienes se oponen a que estos niños sean partícipe de estas escuelas porque los ven como amenaza frente a los demás niños. A pesar de que hay una ley que los ampara a ellos, con ciertas limitaciones y con cierto control, ¿no? Bajo supervisión de un médico, estos niños sí podrían ser incluidos en estas escuelas, pero sin embargo les cierran las puertas. Es por ello que nosotros hemos formulado, hemos buscado un tema que sea controversial para este ensayo. En la controversia hemos formulado una pregunta abierta al lector, donde dice, ¿crees que los niños con trastornos mentales y neurológicos deberían compartir el mismo espacio que los demás niños en estas escuelas públicas y privadas en el Perú? Como bien lo mencioné anteriormente, hay personas, hasta los mismos padres de familia no permiten que estos niños sean vinculados con sus hijos por el hecho de verlos como amenaza, ¿no? Y como aquí hay otras personas que sí estarían de acuerdo y lo dejamos abierto al público. En nuestra postura tesis sabemos que vamos a mantener firme lo que vamos a definir para este tema, en las cuales nosotros vamos a decir que los niños con estos trastornos mentales y neurológicos deberían ser parte de la inclusión igualitaria en la sociedad peruana. Porque estos niños sí deberían ser incluidos en estas escuelas, porque ellos tienen el derecho de seguir ejerciendo su educación, de seguir creciendo en sus habilidades, de mantenerse constantes en su desarrollo intelectual. No se le puede prohibir ese derecho que también tienen como niños, al igual que los demás niños que no padecen de esta enfermedad. Es por ello que nosotros vamos a estar firmes en nuestra postura con los siguientes temas a tratar. A continuación, sustentaremos nuestra postura en base a dos argumentos. La idea principal viene a ser los niños con trastornos mentales y neurológicos deberían ser parte de la inclusión igualitaria en la sociedad peruana, ya que esta acción ayuda al desarrollo de sus habilidades, fortaleciendo la integridad del niño con convivencia sana y a futuro se vean beneficiados con nuevas oportunidades. Una de las ideas secundarias de esto tenemos el caso en Perú, que la Clínica Jurídica sobre Derechos Humanos y Discapacidad de la PUC gana caso ante Indicopi por discriminación a niño con TDA en colegio privado. Es un caso en la ciudad de Lima, a un niño de 6 años que no lo quisieron recibir en este colegio privado. Por lo tanto, estos estudiantes de la universidad decidieron presentar este caso y ganaron este caso a este colegio privado.
Una de las ideas terciarias viene a ser la condición para la enseñanza que afectan a los niños con discapacidad con discapacidad mental. Nosotros consideramos que desde los en este caso profesores, deberían estar capacitados y tener las herramientas para poder enseñar a este tipo de niños en las escuelas, ya sea tanto públicas o privadas. Otra idea terciaria vendría a ser la vacante inclusiva en las escuelas peruanas, para que todo niño tenga la oportunidad o tenerlo la vacante dentro de este tipo de escuelas donde sean presentados, porque hemos visto muchos casos de que gran parte de niños no vienen estudiando debido a que no los aceptan, no los incluyen en este tipo de escuelas, o a veces se ponen como que de exigentes y les quieren cobrar hasta una doble pensión. Y hay padres que obviamente no tienen la capacidad monetaria para poder hacerlo o pagar para que sus niños puedan asistir a las escuelas. Otra idea secundaria viene a ser el caso en Cusco. Tras la intervención de la Defensoría del Pueblo, a niño con autismo recibe atención de autoridades en Cusco. Una idea terciaria sería el estado de emergencia COVID-19, aislamiento social, genera gran impacto en niños con discapacidad mental. Justamente en el caso que hemos visto, pasó un niño de Cusco que estaba en la ciudad de Lima por esto del estado de emergencia. Pues el niño sufrió tensión, estrés por no salir, incluso hasta bajó de peso, porque no estaba acostumbrado a estar aislado. Otra idea terciaria vendría a ser la Defensoría del Pueblo, promueve, protege y supervisa la convivencia de los derechos, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya sea mental, neurológica. Tenemos y consideramos que también genera parte desde el Estado hacer un seguimiento de que ciertas reglas o condiciones se cumplan para este tipo de niños. Hola, ¿qué tal, profesor? Mi nombre es Oscar Biza y soy del grupo 3 y voy a hacer una presentación oral acerca del tema que estamos tratando, la discriminación de los niños con trastornos mentales frente a los derechos de la educación en el Perú. A continuación detallaré la idea principal del párrafo número 2 del esquema que estamos presentando. Los niños con trastornos mentales y neurológicos deberían ser parte de la inclusión en la sociedad peruana, ya que influye el crecimiento del sistema educativo, a lo que a su vez genera mejora en la formación de los estudiantes en la sociedad peruana, para la cual es muy importante que la Defensoría del Pueblo esté al tanto para proteger y supervisar que se cumplan todos los derechos de las personas con discapacidad en el Perú. La jefa del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Malena Pineda, indica que todos los centros educativos, tanto públicos y privados, deben respetar el derecho a los niños con discapacidad. Este acuerdo está desde el año 2014 para la educación del nivel básico. Asimismo, se establecen obligaciones para las escuelas, que es el de reservar al menos 2 vacantes por aula para cada niño con discapacidad. Esto con el fin de garantizar una educación adecuada para estos niños. Sin embargo, uno de los factores que luchamos día a día es el incumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Actualmente en el Perú, gran parte de niños discapacitados enfrentan diversas situaciones de discriminación y exclusión en su vida diaria, como la falta de medios de transporte adecuados para ellos, falta de oportunidades para que desarrollen sus habilidades, etc., ¿no? En la actualidad, los colegios públicos y privados ponen trabas al momento de matricular a los niños con discapacidad mental, la cual no son aceptados como se espera. Es por ello que los padres y madres de familia de los estudiantes con discapacidad deben exigir que se cumplan todas las garantías señaladas por ley. Asimismo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables considera la necesidad de actualizar un plan de acción de la infancia que aprueba el reglamento de las políticas nacionales, viendo muchas necesidades básicas insatisfechas en niños con discapacidad mental y que estos enfrentan diariamente una alta vulneración de sus derechos y condiciones que restringen el crecimiento del desarrollo de sus habilidades. Es por ello que se exhorta a los padres de familia y a la sociedad en general denunciar casos los que estén comprometidos a la educación y el desarrollo de los niños con discapacidad mental, acudiendo a cualquiera de las oficinas de la UGEL o Indecopi de tratarse de una entidad privada. Muchas gracias.
Cierre de texto. Con lector de cierre, en conclusión, reiteramos la tesis: los niños con trastornos mentales y neurológicos deberían ser parte de la inclusión igualitaria en la sociedad peruana. Síntesis de cada argumento. Desarrollo de sus habilidades, fortaleciendo la integridad del niño en el crecimiento del sistema educativo y estatus magisterial. Estrategia de cierre. Establecer y reforzar la inclusión igualitaria. Nosotros hemos sido el grupo 3, espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.